Hermanos, sean bienvenidos en esta noche. Les agradezco por estar aquí. Les pido que se pongan de pie. Vamos a iniciar con una oración, invocando al poder del Espíritu Santo para que sea Él fluyendo y que su poder se manifieste. Amén. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque nos has traído con bien. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control absoluto de cada mente, de cada corazón, de cada cuerpo, Señor. Que no haya ninguna distracción. Que esta palabra que se imparte el día de hoy, Señor, sea de bendición, de edificación. Para que tu iglesia, Señor, para que tu cuerpo siga en crecimiento. Que sigamos edificándonos, Señor. Que sigamos fortaleciéndonos por medio del Espíritu que has puesto en nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú tomando control de mi mente, de mis labios, de mi corazón, Señor. Que cada palabra que pronuncie, Señor, sea con denuedo, con poder, y que surja su efecto, Padre Santo, en los que están presentes aquí, pero también en los que nos van a ver, Señor, por las redes sociales. Gracias te damos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, la exaltación, porque solamente tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la enseñanza de esta tarde, hermanos. Y como título tiene, aquellos que tienen pluma, cuaderno, que quieren apuntar. El título de esta enseñanza es Las pruebas en la vida cristiana. Gloria a Dios. Las pruebas en la vida cristiana. Y como base bíblica, vamos al libro de los Salmos 17:3. Salmos 17:3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice así: Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Gloria a Dios. El salmista aquí hablándole a nuestro Dios Todopoderoso. Porque sabemos que en la vida, ya seamos cristianos o no seamos cristianos, siempre va a haber pruebas. La diferencia entre el mundo secular y nosotros, que profesamos la fe en Cristo Jesús, es de que tenemos ese apoyo del Espíritu, que nos ayuda a soportar las pruebas. Amén. Gloria a Dios. Dios, en algún momento de nuestra vida, probará nuestra fidelidad, nuestra fe, nuestra firmeza. Eso es lo que Dios prueba en nosotros, que ya profesamos la fe en Cristo Jesús. Fidelidad, fe y firmeza. Solo los que somos sinceros o los que son sinceros podrán pasar esta prueba. Solo aquellos que estamos o que están firmes. En el mundo secular, aquellos que se dedican a alcanzar una carrera o que quieren aprender algo, incluso en los trabajos mismos, el empleador también le hace prueba a sus empleados. En el caso de las escuelas, los maestros les hacen pruebas a los alumnos, y aquellos que tengan más conocimiento o que estén más avanzados son los que van a poder subir de nivel. ¿Cierto o no cierto? Así también en la vida cristiana. Aquellos que profesamos esta fe en Cristo Jesús. Y no solamente en un ministerio específico. Hablando de aquí, del ministerio que tenemos nosotros, Dios Viviente Ministries, se nos ha recalcado que es un ministerio de liberación, de sanidad y de restauración del alma. Es un ministerio de poder, que no cualquiera lo va a tomar. Entonces la prueba para nosotros específicamente es posible que sea mucho más dura. Pero si estamos firmes, si tenemos esa fidelidad para con Dios
Y si la fe que tenemos va en crecimiento, no vamos a ser derribados. Y sobre todo que trabajemos en unidad. Vienen tiempos, hermanos, que vamos a necesitar echar mano de lo que ya hemos aprendido para poder pasar las pruebas. Las pruebas están presentes diariamente. Amén. Gloria a Dios. Cuando nuestra prueba se convierte en una tormenta. En Salmos 66:10 nos dice así: porque tú nos probaste, oh Dios, ensayaste como se afina la plata. Este salmo hace referencia cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto. Después de que salieron de Egipto, ellos pasaron la prueba del desierto. ¿Qué pasó ahí? Ellos se quejaron, estaban quejumbrosos. ¿Por qué? Porque extrañaban lo que ellos habían dejado atrás en Egipto. Entonces, una prueba que les debió llevar 40 días, les llevó 40 años. ¿Por qué? Porque estaban quejándose. Porque ellos estaban tan acostumbrados a lo que habían vivido en Egipto. Hay veces que nos acostumbramos a la buena vida, hermanos, y los cambios se nos hacen incómodos. ¿Por qué? Porque no sabemos que es parte de la prueba que Dios nos está poniendo. Hay que identificar también cuando la prueba viene de Dios. Amén. Proverbios 17:3 nos dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El crisol para la plata, la hornaza para el oro. El crisol y la hornaza son utensilios con los cuales la plata y el oro son purificados. ¿Y cómo se purifican? Por medio del fuego, hermanos. Y el proverbio nos termina diciendo así: Jehová prueba los corazones. Dice su palabra que de la abundancia del corazón, de lo que rebosa de nuestro corazón, eso es de lo que la boca habla. Cuando Dios prueba nuestros corazones, es para purificarnos. Y si usted presta atención a la palabra, o cuando usted conversa con una persona, dependiendo de lo que esa persona hable, es de lo que va a ver en su corazón. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, porque Dios nos está probando el corazón. Amén. Y si lo hace es para purificarnos, así como la plata se purifica, así como el oro también se purifica. Amén. Primera de Pedro 1:7 nos dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Nuestra fe es probada, y dice su palabra que la fe que tenemos nosotros es más preciosa que el oro. Y así como el oro se purifica por medio del fuego, también nuestra fe se purifica. ¿De acuerdo? Y nos sigue diciendo que la fe es hallada en alabanza, gloria y honra para cuando Jesucristo se ha manifestado en la venida. Cuando Él regrese, hermanos, es cuando nosotros
verdaderamente vamos a mostrar la fe que tenemos en alabanza, en gloria y en honra para Él solamente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver cuando la prueba viene de parte de Dios. Hay que tener discernimiento para saber cuando las pruebas vienen de Dios, del enemigo, o también de nuestra propia carne, de nuestra propia concupiscencia. Cuando la prueba viene de Dios, Dios usa esto para examinarnos. La aflicción, el hambre o la prueba que es para nuestro bien. Deuteronomio 8:16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Así es como Dios probó a los israelitas cuando iban pasando por el desierto. Les dio maná del cielo, hermanos, siempre los sustentó, les dio comida, les dio de comer. Pero como ellos, les vuelvo a decir, estaban acostumbrados a la vida que tenían en Egipto, ellos deseaban comer carne. Desearon comer carne, extrañaban la carne, sino que Dios les mandó el maná del cielo, hermanos. Y dice su palabra que el maná que ellos recogían cada mañana se ajustaba al paladar. ¿Usted se puede imaginar eso, hermanos? Comer, dicen que el maná eran como hojuelas de maíz, que ellos se ponían esa hojuela en la boca y se ajustaba al paladar, tenía un gusto al que ellos quisieran. Pero bueno, Dios mismo los probó ahí en el desierto, y así como dice su palabra, probándote para que a la postre o para que después les hiciera bien. Dios nos prueba para hacernos bien, porque dice su palabra también, que todo obra para bien, para aquellos que creemos, que tememos y que amamos a Dios. Amén. Usa la cruz para examinarnos. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gloria a Dios. Dios usa la cruz de igual manera para examinarnos. Y así como dijo Jesucristo, que todo aquel que quiera ser su discípulo, o los que son sus discípulos, y que quieramos seguirnos, necesitamos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguirle. Jesucristo mismo nos lo dijo, hermanos. ¿Vamos a pasar la prueba de cargar la cruz todos los días? Amén. ¿O vamos a quedar tirados, hermanos? Es difícil pasar las pruebas, hermanos, y mucho más cuando no tenemos un conocimiento. Nuevamente el ejemplo secular en las escuelas. Aquellos que estudiaron ya grados más altos, colegio, universidad, cuando tienen exámenes ya para alcanzar un diplomado, hay gente que se quema las cejas estudiando, ¿verdad?, para poder pasar una prueba y obtener ese diploma. Nosotros necesitamos cargar la cruz diariamente, negarnos a nosotros mismos, dice su palabra, cargar la cruz e ir en pos de Jesucristo, seguir el ejemplo que Él nos dio para que podamos pasar la prueba de la vida cristiana. Amén. Gloria a Dios. De igual manera, Dios nos prueba usando falsos profetas y soñadores. Versículo bíblico, Deuteronomio
13:3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo. Otra prueba que nos hace Dios es por medio de falsos profetas. No dice profetas, dice falsos profetas y soñadores. En esos tiempos, hermanos, ¿cuánta gente hay? Profetas, entre comillas, que sueltan una palabra y la gente se lo cree. Y la gente se lo cree. Pero dice aquí la enseñanza que Dios usa falsos profetas para saber si en verdad nosotros nos estamos confiando de Dios y no del hombre que nos está hablando la palabra. Si la profecía se cumple, gloria a Dios, ese es un profeta verdadero y hay que atender a esas profecías. Pero de igual manera hay que tener ese discernimiento, poner mucho cuidado a lo que se nos dice. Si va de acuerdo a su palabra, gloria a Dios. Pero si nos están diciendo mentiras y nosotros le creemos, es igual, porque no tenemos un conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Cuidado, hermanos, necesitamos estar atentos para poder pasar la prueba, no creernos de todo lo que se nos diga. Si no está de acuerdo a la palabra, necesitamos desecharlo. Amén. Amén. Porque podemos caer en desgracia, hermanos. Y no queremos eso. Amén. Usa el divisionismo entre hermanos. Fíjese esta palabra, hermanos. Dice que Dios usa el divisionismo entre hermanos. Es otra manera en que Dios nos prueba. Respaldo bíblico, 1 Corintios, capítulo 11, versículos 18 y 19. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Fíjese lo que le dice Pablo aquí a los corintios, hermanos. Cuando los corintios se congregaban, se reunían, había divisiones entre ellos. Alegaban entre ellos y se dividían, hacían grupitos, por así decirlo. Pero el propósito de eso, como dice aquí, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Queremos ser aprobados ante Dios, hermanos? No hay que entrar en divisiones entre hermanos, para de igual manera pasar esa prueba que Dios nos está haciendo. Cada vez que nos congreguemos, hermanos, que sea para estar en unidad, para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado, como iglesia y como ministerio. Nuevamente les repito, hermanos, el ministerio que tenemos: liberación, sanidad y restauración del alma. Amén. Dios usa los 5 ministerios para perfeccionar a los santos. Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es como Dios usa los 5 ministerios, hermanos, para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros somos los santos, hermanos. No, pero solo yo. Gloria a Dios. Más gloria a Dios todavía.
Porque desgraciadamente, a falta de conocimiento, hermanos, como estamos hablando, hay gente que dicen que son santos, unas estatuillas de yeso o de barro, ¿verdad? O imágenes que ellos se hacen. Pero la iglesia como cuerpo, cada miembro es santo. Amén. Entonces así es como Dios usa los 5 ministerios. 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nosotros aquí como ministerio, como congregación, tenemos una líder, ¿cierto? Y Dios la está usando a ella para perfeccionarnos a nosotros, para cumplir con el ministerio por el cual nosotros hemos sido llamados. Amén. Goces, hermanos, porque estamos en buenas manos. Gloria a Dios. El que camina en el Señor no debe temer a ser probado. Lo repito. El que camina en el Señor no debe temer a ser probado. Job 23:10. Mas Él conoce mis caminos. Me probará y saldré como oro. Fíjese qué valor de Job hacer esta declaración. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Usted se atrevería a hacer una declaración así como lo hizo el justo Job? Porque así lo nombra Dios en el libro de Job. Él le dice que es justo. Es un atrevimiento grande, hermanos, que podamos decir: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Hay que tener mucha fe, mucha fidelidad y mucha firmeza, hermano, para poder hacer una declaración de esa magnitud. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, nosotros vamos a hacer esa declaración también, para gloria y honra de Él. Amén. Solo el falto de sinceridad, el hipócrita, el perezoso y el débil será removido de las filas del Señor. Solo el falto de sinceridad, el hipócrita, el perezoso y el débil será removido de las filas del Señor. Aquellos que no pasan la prueba, hermanos. Aquel que no es sincero, aquel que es hipócrita, aquel que es perezoso, aquel que es débil. Pero aquí no hablamos de esos, hermanos. Gócese. Primera de Corintios 9, 24, 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, haciendo una autorreflexión y haciendo una analogía con aquellos que van atrás de un premio. Aquí dice de una corona. Humanamente, hermanos, como en los deportes, en las copas, baloncesto, fútbol, soccer. Saben que hay temporadas en que ellos están compitiendo y están compitiendo por un trofeo. Ellos anhelan hacerse campeones,
solamente un equipo o una persona, dependiendo del deporte que estén practicando, es el que se lleva el trofeo. Pero aquí dice Pablo que esa corona, ese trofeo, es corruptible. Nosotros como creyentes vamos sobre una corona, un premio que es incorruptible, dice su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y Pablo tiene bien fijado la meta por el cual está corriendo. Dice, yo corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él sabe o sabía, así como nosotros debemos de saber a qué corona estamos persiguiendo, cuál es el premio por el cual nosotros estamos siendo probados y por el cual nosotros estamos compitiendo. ¿Usted se sabe ese premio? ¿Sabe esa corona? Si no se lo sabe, se lo dejamos de tarea nomás. Hay que estudiar, hay que tener escudriñar la palabra nomás. Ahorita las preguntas, ¿no? Las preguntas, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí mismo dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo o anunciando para otros, compartiendo el Evangelio, yo mismo venga a ser eliminado. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. No sea que seamos eliminados por no estar haciendo lo correcto, por no ser sinceros, por ser hipócritas, por ser perezosos y débiles. Vamos a fortalecernos entre nosotros, hermanos. Como dice su palabra, si un miembro se goza, todos nos gozamos juntamente con él, hermanos. Que se sepa, hermanos, que hay Dios entre nosotros. Cuando la prueba viene de parte del enemigo, unos ejemplos, hermanos, de cómo el enemigo nos pone a prueba también. Y cómo tenemos que tener ese discernimiento para saber también cuando la prueba viene de Él. Amén. El enemigo no respeta rangos a la hora de tentar. Ha tentado a reyes, a profetas, a esclavos, a siervos, y hasta nuestro Señor Jesucristo lo tentó en su humanidad. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del enemigo. El mismo Señor Jesucristo fue tentado del enemigo, hermanos, o probado por el enemigo. Pero ¿cuál fue el arma de Jesús en contra de la tentación? La palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de igual manera, nosotros también tenemos el arma, la espada del Espíritu, que es su palabra, para poder contraatacar las tentaciones y las pruebas que vienen del enemigo. Una de las funciones del enemigo hacia la iglesia es la de ser el tentador. Primera de Tesalonicenses 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Aquí el apóstol Pablo también le dice a los tesalonicenses, después de que les compartió el Evangelio y que ellos lo recibieron bien, pero él tenía ese deseo de saber si seguían firmes, si seguían fieles. Entonces aquí nos dice que él envió a Timoteo para saber si ellos seguían firmes en la fe. Y gloria a Dios, porque nos sigue diciendo la palabra
en 1 Tesalonicenses 3, que sí, el reporte de Timoteo para con Pablo fue bueno. Los hermanos seguían firmes en la fe. Amén. Hay que cuidarnos entre nosotros, hermanos. Cuidarnos entre nosotros. Así como Pablo se preocupaba por cada iglesia, así también nosotros preocuparnos por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Lo que el diablo usa, hermanos, que el Señor nos reprenda. Los deseos para tentarnos. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso es lo que el enemigo usa, hermanos. Los deseos que tenemos. Y como nos dice aquí en Santiago, cada uno de nosotros somos tentados por la concupiscencia, nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia, hermanos? Es un deseo grande, un anhelo profundo de obtener cosas materiales, pero también un ámbito sexual. Es un deseo por algo, por alguien que es muy profundo. Entonces ahí es donde el enemigo nos puede atacar, por medio de la tentación. Por eso es que Santiago nos dice que cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Entre más deseemos eso, o entre más deseemos alguna persona, más vamos a ser atacados, ¿no? Y podemos ser atraídos, seducidos y caer en la tentación. Es un peligro, hermanos, que el enemigo pone en nuestro caminar. Otro ejemplo de cómo nos pone a prueba el enemigo. Nos pone a prueba en la debilidad que tenemos humanamente. Porque sabemos que humanamente somos débiles, hermanos. Si no fuese por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, estuviéramos deshechos. Nos prueba por medio de la debilidad. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 es una promesa, hermanos, para nosotros. Y nos dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cada vez que somos tentados, hermanos, tenemos la salida. ¿Cuál es la salida que tenemos? ¿Cuál es la salida que usó Cristo Jesús cuando fue tentado? La palabra. El Espíritu está, hermanos. El Espíritu está. Esta es una promesa que nosotros tenemos de parte de Dios, hermanos. 1 Corintios 10:13. Si no se lo ha memorizado, yo lo invito a que se lo memorice, para que cada vez que usted sienta alguna tentación pueda usar el Espíritu Santo. Dios promete que no voy a ser tentado más de lo que pueda resistir. Dios promete que juntamente con la tentación nos va a dar la salida para que podamos soportar, hermanos. Amén. Los que desean ser fieles no deben dar lugar al enemigo. Efesios 4:27 nos dice: no deis lugar al diablo. El Señor lo reprende. No demos lugar al enemigo, hermanos. Pero para eso, hermanos, tenemos que tener conocimiento. Tenemos que saber la palabra de Dios para saber contra qué y contra quién nos estamos enfrentando. Dice su palabra que no tenemos lucha, no tenemos guerra contra sangre ni carne, hermanos. La guerra no es contra nosotros mismos o entre nosotros.
tenemos una guerra espiritual, hermanos. Y en este ministerio de liberación, de sanidad y de restauración del alma, la guerra, me atrevo a decir que es mucho más intensa. Y necesitamos estar preparados. Necesitamos pasar cada prueba, ya sea que nos la ponga Dios, ya sea que nos la ponga el enemigo, para que nosotros también podamos cumplir con el ministerio de liberación. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver lo que es la prueba como un examen. La prueba como un examen. La prueba es el único examen que puede hacer brillar nuestra fe. Pedro en su primera carta, de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, nos lo dice de esta manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí Pedro nos advierte que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes y de los que nos miran en las redes sociales no han pasado por pruebas? Las pruebas están a la orden del día, hermanos. Diariamente estamos pasando pruebas y depende de nosotros si las podemos pasar o las vamos a pasar, hermanos. Y como nos dice aquí, hermanos, las pruebas es el único examen que puede hacer brillar nuestra fe. Gloria a Dios, hermanos. Una vez pasada la prueba, hermanos, la fe se incrementa. Amén. Es ese poder que se siente, hermanos. De alguna manera, pasar la prueba y salir con la frente en alto. Y reconocer que la prueba que pasamos no fue por nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu que habita en nosotros. Amén. Amén. El no caer nos califica como firmes en la fe, así como lo dijo Pablo, 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay que tener cuidado de no caer, hermanos, porque muchas veces podemos decir: yo estoy bien, yo estoy firme, a mí no me puede hacer nada el enemigo, puedo pasar cualquier prueba. Pero si no tenemos cuidado, si nos descuidamos, podemos caer, hermanos. Por eso aquí Pablo nos advierte: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, hermanos. La prueba es un examen para producir paciencia. La prueba es un examen para producir paciencia. Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Alégrese, porque si está pasando por prueba, hermanos,
es para que se produzca la paciencia en usted. Y sabemos que la paciencia es fruto del Espíritu. Amén. ¿Está pasando pruebas? Alégrese. Es difícil decirlo, ¿verdad? O mejor dicho, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero el fin de la prueba es este: de que se produzca la paciencia en nosotros y que la paciencia tenga su obra completa, dice, para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es una promesa grande para nosotros, hermanos. Estar pasando por pruebas. La prueba afina al cristiano con Dios. La prueba afina al cristiano con Dios. Salmo 66:10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Ustedes saben que cuando la plata es fina, produce un reflejo, no tiene mancha. Es maravilloso, hermanos, cómo Dios nos asemeja a la plata refinada. Usted imagínese a Dios mirándolo a usted, asemejándolo a la plata, y que Él mismo vea su reflejo en usted. Gloria a Dios, hermanos. Es lo que tenemos que reflejar, hermanos. Tenemos que reflejar a Dios. Tenemos que reflejar a Cristo Jesús. Entonces, si nos está probando como se prueba la plata, es con un propósito, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ya vamos a concluir. La prueba es para no permitirnos hacer lo malo. Segunda de Corintios 13:7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. El apóstol Pablo, hablando de los corintios, hablando de la iglesia, el motivo para que nosotros oremos, hermanos, es para que no cometamos maldad. Con el grupo de intercesión, cuando oramos por otras personas, es para que esas personas no hagan cosas malas. Y dice Pablo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Amén, hermanos. José en Egipto, Dios lo pone a prueba porque lo está preparando para preservación de vida de toda la humanidad, pero permite que el enemigo lo tiente con la mujer de Faraón. José pasó la prueba no solo con una alta calificación, sino con honores. Si usted ya leyó la historia de José el soñador, cuando sus hermanos lo venden, lo llevan de esclavo para Egipto, y él pasa una prueba muy grande, hermanos. Y él pasó la prueba. Y aquí nos dice que el motivo por el cual pasó la prueba o fue probado es para que él pudiera salvar a toda la humanidad o a la nación de Israel. Porque por medio de él y de el don que Dios le dio, él pudo ser
un alto funcionario en Egipto, y de esa manera pudo ayudar a sus parientes, a los israelitas. José el soñador. Y lo mismo que hizo José al salvar a la humanidad, pasando esa prueba, fue lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Jesucristo, siendo Dios, dice su palabra, que vino al mundo, se hizo hombre, no escatimando su vida, y se hizo obediente, dice su palabra, y obediente hasta la muerte. Él pasó la prueba. Él pasó la prueba. Y a causa de que Jesús pasó la prueba, es que nosotros gozamos del privilegio que estamos gozando. La salvación más que nada, hermanos. Pasemos las pruebas, hermanos. Porque no sabemos si de las pruebas que nosotros pasemos se pueden salvar otras personas. Amén. Conclusión, hermanos. Las pruebas vienen de Dios y algunas veces vienen del enemigo, pero las tentaciones vienen de nuestra propia carne, de nuestra propia concupiscencia. Es muy importante mencionar que Dios no usa la tentación para probarnos, ya que esta es usada por el tentador, por el enemigo, así como dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no nos tienta, nos pone pruebas, que es muy diferente. El enemigo nos tienta, y nosotros también somos tentados con los deseos que tenemos, con nuestra propia concupiscencia, hermanos. Hay que saber discernir. En Hebreos 2:18 nos dice así: pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así como Jesucristo fue tentado, Él es poderoso. Él es el Todopoderoso para socorrer a los que son tentados. Él es nuestra ayuda, hermanos. Jesucristo no nos prometió una vida libre de pruebas o libre de aflicción, sino todo lo contrario. Muchos de nosotros, cuando venimos al cristianismo, hay veces que podemos decir que nos empieza a ir peor de lo que estábamos antes. ¿Cierto? Pero tenemos que entender que todo es parte de la prueba. Si cuando recién venimos al cristianismo y no entendemos eso, es porque nos falta conocimiento. Por eso también es importante, hermanos, una vez que nosotros aceptamos la vida cristiana, que también nos discipulemos, que nos acerquemos a a los pilares de la iglesia. Amén. En nuestro caso, como ministerio, a nuestra pastora. Así para que cada prueba en nuestra vida cristiana pueda ser pasada, hermanos, y que podamos salir victoriosos. En Juan 16:33 nos dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una gran promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo, hermanos.
así como Él pasó la prueba y como Él venció, hermanos, salió victorioso. Ahora Él nos ayuda para que también nosotros podamos pasar cada prueba que se nos presenta en la vida, hermanos. Pero Él también nos dice que sufriremos aflicción, pero confiemos en Él. Amén. Hermanos, esa es la enseñanza de esta noche. Les doy las gracias. Gracias a los que nos miran por las redes sociales. Vamos a despedir con una oración. Les invito a que se pongan de pie nuevamente, hermanos. Y vamos a despedirnos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Esperemos que tu palabra, Señor, haga ese efecto en nuestras mentes, en nuestros corazones, que sea de bendición, Señor, y que hayamos aprendido un poco de todo lo que tú nos estás revelando, de lo que nos has revelado, y que en su momento, Padre Santo, lo podemos poner en práctica, Señor. Sabemos que tú eres nuestro ayudador, el que cuida de nosotros, Padre Santo. Tú nos invitas a que te sigamos y que confiemos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para poder cumplir con la misión que tú nos has encomendado, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Estamos despedidos, de las redes sociales.